Xiaoqi, te aseguro que estarás bien. Llevando a Xiaoqi, corrió de vuelta al patio de los esclavos, corriendo al cuarto y limpiando la herida antes de vendarla. La medicina que Yan Sun le había dado fue muy efectiva. No solo podía detener el sangrado, sino también tenía un efecto analgésico. Xiaoqi soltó varios uns antes de caer en un profundo sueño. Xiao Ba, quien había estado enferma todo este tiempo, se despertó y apenas podía levantarse de la cama. Estas niñas estaban traumatizados por todos los incidentes recientes. Nadie pronunció una palabra después de despertarse, mirando a Chuqiao ocupadamente cuidando a Xiaoqi con un aspecto aturdido como un grupo de tontos. Se estaba haciendo tarde. Chuqiao se limpió el sudor de la frente, la herida en su hombro ardiendo de dolor. Se apoyó contra la pared, escuchando los suaves gritos de dolor de Xiaoqi mientras dormía. Se sentía como si alguien hubiera agarrado con fuerza su corazón y lo hubiera arrancado resueltamente, arrojándolo sobre el suelo helado y nevado. Cerrando los ojos, Lindsay apareció en su mente. El chico que era guapo y puro, el que prometió que la protegería, el que fue golpeado tan brutalmente que quedó irreconocible. Una corriente de lágrimas brotó de sus ojos fuertemente cerrados. Fluyeron por su barbilla, goteando en sus zapatos de tela. De repente, una voz frenética se pudo escuchar afuera de la puerta. En un momento de shock, Chuqiao abrió la puerta y salió. Una niña de 12 a 13 años estaba en el patio. Cuando vio a Chuqiao, parecía que había visto a su salvadora. Ella gritó y corrió hacia adelante. Yoer, ZH y Xiang y las niñas de la familia Ying fueron llevadas por los hombres que envió el mayordomo Su. Chuqiao frunció el ceño, y su voz se sacudió. Llevados. ¿Cuándo pasó? Se fueron por la mañana. Solo me las arreglé para encontrar a Lindsay, y pedirle que rogara perdón al joven cuarto maestro. Ha pasado un día pero aún no tenemos noticias de él. ¿Qué hacemos? Dijeron lo que las niñas estaban haciendo. Secándose las lágrimas, la niña lloró y dijo. Dijeron que las niñas serían enviadas a la casa del gran maestro fuera de la ciudad. ¿Qué? Chuqiao exclamó. Campanas de alarma empezaron a sonar en su mente. Los rumores que Lindsay les había contado estos últimos días sobre los bestiales pasatiempos del gran maestro surcaron por su mente. Su mente palideció. Xiao Ba estaba de pie en la puerta. Al oír su conversación, se despertó como en trance. Tiró de las mangas de Chuqiao. Su voz era suave como un pequeño animal herido. Volvió a preguntar, hermana Yoer, ¿dónde está la hermana ZH y Xiang y el resto de las niñas? ¿A dónde fueron? Chuqiao reaccionó, se giró y salió corriendo por la puerta. Yoer, la niña gritó por atrás. Chuqiao no miró atrás, un mal sentimiento golpeando su mente. No sabía si sería capaz de hacerlo, ni si tenía una oportunidad de rescatar a las niñas. Solo podía esforzarse, seguir corriendo, sin osar detenerse. Pasó la corte de King San, los establos, los jardines traseros. Siguió corriendo, alcanzado los 5 corredores curvos al frente de la corte. De repente, se oyó el sonido de pasos apurados. Chuqiao se detuvo con precaución. Hermana Yoer, una fina voz se oyó tras ella. Chuqiao quedó atónita. Se giró, solo para ver a Xiao Ba vestida con una blusa, con apariencia lamentable tras ella. Ni siquiera llevaba zapatos. Aturdida, preguntó, ¿a dónde fueron la hermana ZH y Xiang y las otras? Sosteniendo a Xiao Ba, Chuqiao se giró y se arrodilló al lado de un arbusto. Ya era invierno y todas sus flores se secaron. Afortunadamente, estaban en medio de la noche, donde se escaseaban las luces. Sería difícil detectarlos. El sonido de pasos se acercaba más y más.
Había 4 personas empujando un carrito hacia ellas. Uno de ellos iba empujando y los otros 3 apoyaban los lados del carro. El camino que Chu Qiao había usado ya era muy remoto, y solo los limpiadores usarían este camino. Acercó a Xiao Ba y se agachó entre los arbustos, esperando en silencio a que pasara la gente. Estas personas caminaron hacia donde se escondían las 2 y se detuvieron. Xiao Ba parecía muy asustada, su cuerpo temblaba, agarrando con fuerza la ropa de Chu Qiao en sus manos y sin atreverse a moverse una pulgada. Uno de los hombres dijo bruscamente: «Chicos, descansemos. Caminamos bastante sin descansar, al menos, dejadme fumar». Los otros se rieron. Aquí está la adicción de fumar del viejo Liu. Tras eso, encendieron sus cigarrillos, empezando a fumar. Chu Qiao empezó a ponerse ansiosa y sus cejas se juntaron firmemente. Mientras soplaba el viento frío, Xiao Ba, que iba levemente vestida, empezó a temblar vigorosamente por el frío. Con los vientos del norte tomando velocidad, la estera de paja en la parte superior del carro fue volada con un esbus, dando vueltas en el aire por un rato antes de aterrizar en el suelo con un crujido. La estera de paja amarilla era de color rojo, empapada en sangre roja oscura. Chu Qiao y Xiao Ba miraron a la carreta. Con la velocidad del rayo, Chu Qiao puso la mano sobre la boca de Xiao Ba, cerrándola firmemente. La luna brillaba entre las nubes, permitiendo que la leve luz de la luna iluminase los alrededores. Todo lo que vieron fueron pequeños cuerpos de niños apilados en la carretilla mediana, como una pila de rábanos sin vida. El delgado cuerpo de ZH y Xiang yacía desnudo, con moretones por todas partes. Sus ojos aún estaban muy abiertos por el shock, con coágulos de sangre en la esquina de sus ojos. Su parte inferior del torso era un desastre y las extremidades aún estaban atadas. Su postura era extraña y la habían colocado de la manera más humillante en la parte superior de la pila de cuerpos. Chu Qiao cubrió la boca de Xiao Ba con fuerza, con su otra mano abrazándola con fuerza. La niña parecía que se había vuelto loca, desesperadamente queriendo liberarse de su agarre. Enormes gotas de cálidas lágrimas rodaron por los brazos de Chu Qiao, sus dientes se hundieron sin piedad en la palma de Chu Qiao. La sangre fresca se filtró, fluyendo por su hermosa muñeca y, finalmente, goteando sobre el suelo ennegrecido. La luz de la luna brillaba a través del escaso árbol sobre ellas, cubriéndolas en sombras moteadas tan tristes como la escarcha. Nadie supo cuánto tiempo pasó. La carreta empezó a avanzar y alejarse, y quedaron rodeadas por un silencio sepulcral. Chu Qiao le sacó la mano lentamente. La carne en su palma quedó a la vista cubierta de sangre. Xiao Ba parecía atónita, simplemente levantándose lentamente, aturdida. Chu Qiao la alcanzó y le acarició la mejilla, llamándola por su nombre con cuidado con voz ronca. El viento era frígido. Ramas marchitas giraban en el aire. En esta noche de silencio, la música sonaba desde el salón principal de la corte delantera como si hubiera venido de otro mundo. «Matarlos», la niña de 6 años murmuró. Sus ojos se ensancharon de repente, y continuó: «Quiero ir y matarlos. Matarlos». La niña tenía los ojos inyectados en sangre, revolviéndose alrededor como si estuviera buscando algo. De repente, recogió una piedra del arbusto, se levantó y quiso correr hacia el carro. Por suerte, Chu Qiao tuvo una reacción rápida. Ella retuvo a la niña, sosteniéndola fuertemente en sus brazos. «Matarlos. Los mataré». La niña no pudo contenerse más mientras rugía con furia, su cara se retorció con odio y desesperación, lágrimas marcando su cara. Podía colapsar en cualquier momento. Chu Qiao sintió como si le clavaran un cuchillo en el corazón. Contuvo a esta niña alocada en sus brazos y finalmente sucumbió a sus lágrimas torrenciales.
Esos animales, esas bestias, 1000 muertes no serían suficientes para eliminar los pecados de esas escorias. Nunca había sentido un odio tan intenso, y definitivamente nunca había sentido deseos de matar a alguien. Fue consumida por un odio abrumador. Los odiaba la crueldad de esta gente, odiaba este mundo cruel. Pero odiaba aún más su debilidad e inutilidad. Odiaba que solo pudiera ver pasar estos eventos, sin poder hacer nada. La niña en sus brazos estaba a punto de colapsar. Sus lloros parecían cuchillos cortando el corazón de Chuqiao. Si pudiera poner las manos en una pistola, no dudaría en correr a la residencia Such, matando a todo aquel que estuviera dentro. Era un pena no tener una. No tenía nada. Ni dinero, ni poder, ni entorno, ni habilidades, ni armas. Era solo un espíritu de otro mundo atrapado en el pequeño cuerpo de Yoer. Incluso aunque tenía el cerebro y conocimientos de miles de años en el futuro, en ese momento, solo podía ocultarse con cuidado en un arbusto. Ni siquiera había sido capaz de reunir el coraje de verlos una última vez. Chuqiao alzó su cabeza lentamente, permitiendo que la fría luz de la luna brille en su rostro. Secretamente se juró a sí misma que esto solo podría suceder una vez. Nunca querría que esto volviera a suceder. Nunca querría vivir sin nada, y nunca querría vivir sin la capacidad de protegerse. Nunca más. La luna fría parecía líquida. En una casa tan enorme, 2 esclavas débiles y humildes se agacharon en los arbustos dentro del jardín trasero como 2 cachorros tímidos, tendidos uno cerca del otro. Sin embargo, en sus corazones tenían suficiente odio para destruir el mundo. Cuando llegaron al patio de los esclavos, ya era medianoche. Antes de entrar por la puerta, vio que la puerta estaba abierta. El corazón de Chuqiao se hundió. Soltó la mano de Xiao Ba antes de correr a la casa. La habitación estaba hecha un desastre. La parte superior de la estufa de la cama estaba llena de manchas de sangre, con huellas de adultos que cubrían el suelo. No había rastro de Xiao Qi. Estás de vuelta. La chica a la que había conocido antes salió de la pila de leña en la esquina de la habitación. Chuqiao se apresuró hacia adelante y la hizo retroceder. Ella preguntó con voz profunda, ¿dónde está Xiao Qi? ¿A dónde fue Xiao Qi? La niña lloró y respondió. El mayordomo sustrajo a sus hombres y se llevó a Xiao Qi con él. Dijo que ya no podía trabajar sin una mano. La sacaron y quisieron arrojarla al lago Ting para alimentar a los cocodrilos. Capítulo 7. Uqiao se desmayó cuando perdió el conocimiento. Su corazón no podía soportarlo más. Aferrándose a la túnica de la niña, ella dijo lentamente con tono ronco, ¿hace cuánto vinieron? ¿Hace cuánto? Casi hace 1 hora. Yoer, ya es demasiado tarde para salvarla. Chuqiao se giró hacia Xiao Ba que estaba de pie en la puerta. Sus ojos estaban rojos de llorar mientras levantaba su cabeza, mirando a Chuqiao también. Cuando sus ojos se encontraron, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ninguno hizo un sonido. Yoer, tengo que volver. Vosotras 2 tenéis que tener cuidado. Por lo que escuché de la gente en la lavandería, el mayordomo Su te está apuntando deliberadamente. Hiciste algo para ofenderlo. Hubo un silencio en la cabaña. El patio era un enorme espacio blanco. Ambas niñas permanecieron allí en silencio durante un largo rato. Cuando el reloj dio las 3 de la mañana, el tambor sonó. Los 2 últimos hijos de la familia Ying se escabulleron silenciosamente a través del bosque Qingxi, alcanzando el lago Ting que estaba detrás de la residencia Such. El viento frío agitó los árboles de bambú y hubo un silencio resonante en el lago. Su superficie tranquila no parecía diferente de cualquier otro día.
Chu Qiao se arrodilló en la cima de una colina mientras le decía a Xiao Ba, que estaba justo a su lado: Xiao Ba, ponte de rodillas. Inclínate ante nuestros hermanos y hermanas. Xiao Ba tenía apenas 7 años, pero esta noche había experimentado un cambio traumático. Su pequeña cara había perdido la inocencia infantil que se suponía que era visible en ella. Se arrodilló en silencio al lado de Chu Qiao, se inclinó profundamente en dirección al lago y golpeó su cabeza pesadamente 3 veces en el suelo. Xiao Ba, ¿odias este lugar? La niña asintió sin pronunciar una palabra. Sonando tranquila, Chu Qiao dijo a la ligera: ¿Quieres irte? La niña dijo en tono profundo: Sí. Chu Qiao miró hacia adelante, su voz tranquila y serena. Entrecerró los ojos y frunció el ceño, diciendo gentilmente: Te prometo que te sacaré lo antes posible. Pero antes de irnos todavía tenemos algunos asuntos pendientes. Después de que todo termine, saldremos de este lugar. La niña asintió en silencio mientras se inclinaba una vez más, murmurando cada palabra claramente. C. Hermana ZH y Xiang, siempre has orado por las bendiciones de Dios, pero no creo que supieras que eran ciegos. Lleva a nuestros hermanos y hermanas contigo y sigue adelante. Espera y verás, ya que la hermana Yoer y yo te vengaremos. El viento frío ondeaba en la noche oscura. En lo alto de la colina en el bosque Qingxi, 2 cuerpos diminutos yacían uno contra el otro, estrechándose las manos. Almohadilla más almohadilla más almohadilla. Era diciembre. En la frontera noroeste, la gente de Quanrong lo invadió todo, quemando todo a su paso mientras su gran ejército avanzaba. En 20 días, la guerra se intensificó y decenas de miles de personas comunes que viven fuera de las puertas fueron arrastradas al conflicto. Las puertas del noroeste estaban en una ubicación geográfica especial. Estaban entre el feudo occidental controlado por el clan Batua y el territorio Yan del norte que estaba controlado por el rey Yan. El viejo Batu del noroeste había luchado contra el rey León de Yan del norte durante años. Hoy, cuando el clan Mue, que respaldaba al viejo Batu, estabilizó su poder dentro del imperio, la familia Batua comenzó a ganar terreno. En el último año, finalmente habían tomado el control militar de las puertas del noroeste con sangre, eliminando a todos los oficiales que estaban estacionados allí. Dentro del imperio, otros clanes también enviaron a sus hijos al noroeste con la esperanza de penetrar en el sistema militar más grande del imperio. Cuando esto sucedió, los antiguos generales que poseían gran experiencia y habían vigilado la frontera habían sido derrocados. Los que ascendieron al poder fueron las élites del imperio que nunca habían visto derramarse sangre. Esta fue precisamente la razón por la que los Quanrong habían invadido la frontera. Habían aprovechado esta oportunidad y pagado un pequeño precio para abrir la primera entrada hacia las puertas, permitiendo que su caballería se precipitara en millas de tierra fértil fuera de las puertas. A pesar de que la familia Batua se había resistido rápidamente al ataque, enviando a sus soldados de élite a la batalla, debido a su desconocimiento del enemigo y las numerosas facciones dentro de las puertas, todos sus ataques carecían de cooperación. La confusión dentro de las tropas solo se intensificó. Las cartas de asistencia de emergencia corrían hacia la capital, rogando a los ancianos de Zhenguang que enviaran tropas para resistir a los invasores. Era el día 27 del mes lunar. La estrella rota emergió y Zhao Ming se escondió. El sacerdote dentro del templo de Qin convocó una profecía: la estrella de Talle es indiferente y las aguas de Qi contienen hielo. Nos sobreviene una calamidad. Las 7 familias con poder discutieron durante la noche, y finalmente decidieron enviar a la brigada Wang Tian a las puertas, estabilizando la región noroeste. Cuando se lanzó la llamada a las armas, se envió entonces hacia el palacio Zhengjin.
Después de que el emperador lo leyó, respondió, permitido. En unos momentos, la capital de Zhenguang se vio envuelta en fuertes vientos, y las familias con poder se asustaron. En la noche de tono negro, corrientes rápidas surgieron bajo el hielo espeso en la superficie del río. En este momento, Chu Qiao estaba en el pabellón del norte, trabajando dentro de los arbustos secos, buscando cuidadosamente serpientes de gato invernales. De repente, se escuchó una bocina desde la distancia, como si una grulla estuviera graznando, majestuosa y contundente. Se levantó lentamente, entrecerrando los ojos hacia el sur de la ciudad de Zhenguang. Allí estaba el Palacio Chengyin. En la noche oscura, las carreteras no eran fáciles de navegar. A la tarde siguiente, nieve pesada cayó bajo el sol. Debajo del cristal del pabellón King San, había 2 perros de nieve de jade blanco brillando bajo el sol sus intrincadas tallas. Había habido una gran nevada la noche anterior, causando que casi un pie de nieve se amontonara. Los limpiadores pasaron por los perros, ni siquiera se atrevieron a mirarlos porque temían que pudieran meterse en problemas. Jin Kai llevaba un chaleco tradicional hecho de piel de marta y un hermoso vestido rojo, con un cinturón rosa atado alrededor de su cintura. Estaba de pie en medio del suelo cubierto de nieve, tan hermosa como siempre. Esta sirvienta que siempre estuvo al lado del joven cuarto maestro tenía apenas 13 años, pero se veía delgada y graciosa, permitiendo que los ojos se deleitaran con su hermosa apariencia. Cuando estaba al lado de su amo, era cálida y gentil, pero ahora, se había vuelto arrogante y dominante. Su tono era frío cuando miraba a los niños con disgusto. Simplemente llevaban ropa delgada mientras llevaban a los perros de jade. Ella dijo: limpiadlos bien. El joven maestro ha dicho que el jade tiene vida. Se volverá suave y claro cuando entre en contacto con la energía humana. Vosotros, esclavos patéticos, debéis sentiros honrados de servir al joven cuarto maestro. No seáis perezosos. Si alguien es desobediente cuando regrese, seréis llevados al lago Ting para alimentar a los peces. Los niños asintieron tímidamente, mientras Jin Kai soltaba una burla antes de regresar a la cálida sala de flores. Después de la nieve, hizo más y más frío. Ni siquiera usar un abrigo de hurón mientras abrazaba los calentadores hubiera sido de mucha utilidad, pero estas niñas solo llevaban una fina capa de ropa en el frío. Sus labios se congelaron en unos instantes. Chu Qiao llevaba una bandeja de melocotones frescos justo cuando venía del patio de Lansan. Cuando Jin Kai la vio, salió corriendo de la sala de flores, llamándola. Chu Qiao se detuvo en seco y se giró, su cara se sonrojó, pareciendo ignorante cuando dijo con una inclinación de cabeza: hermana Jin Kai, ¿pasa algo? El joven cuarto maestro está tomando su siesta de la tarde. Solo dame los melocotones. Chu Qiao sonrió mientras asintió, entregando los melocotones. Jin Kai se giró y volvió a entrar en la sala de las flores. Antes de que pudiera estar cómoda en la habitación, se escuchó un fuerte rugido en el vestíbulo Xuan. Jin Kai frenéticamente dejó los melocotones y corrió hacia allí. Antes de que pudiera llegar a la puerta, una sombra colorida salió volando por la puerta, golpeando su cara con un esbus. Cuando lo sintió, era suave y frío, con una textura grasienta. Sin embargo, olía asquerosamente a pescado. Jin Kai miró hacia abajo y vio una pequeña serpiente con la cabeza levantada. Estaba asustada de su ingenio, gritando mientras caía al suelo. Chu Qiao entró corriendo en la habitación y vio a Su Chioe con el ceño fruncido, vestido con ropa verde claro mientras se acostaba en el sofá. Sangre oscura fluía de su muñeca, obviamente habiendo sido mordido por una serpiente. Corrió y lo agarró de la muñeca mientras recogía un cuchillo de fruta sobre la mesa, cortando la herida.
Los sirvientes fuera de la sala vieron esta escena, y algunos se apresuraron a agarrar a esta pequeña esclava traidora. Su Chioe levantó las cejas y agitó suavemente las manos, evitando que sus sirvientes se precipitaran hacia adelante. Vieron a Chu Qiao cortar una herida en forma de cruz en su muñeca, apretándola con fuerza por un momento mientras ella chupaba el veneno con la boca. Después de lo cual, lo escupió y dijo apresuradamente: «Joven maestro, por favor no ejerza ninguna fuerza o el veneno se propagará más rápido. Iré a buscar al doctor». En este momento, muchos esclavos se reunieron en la puerta. Jin Kai corrió frenéticamente hacia adelante, empujando a Chu Qiao mientras se arrodillaba en el suelo y sostenía la mano de Su Chioe. Ella gritó: «Joven maestro, ¿cómo está?». Su Chioe frunció el ceño cuando ella agarró su mano, aparentemente molesto. Sus pies aterrizaron en su pecho mientras la pateaba, gruñendo: «¡Largo!». Cuando Jin Kai tocó el suelo, gritó de terror. Las serpientes se arrastraban por todo el suelo, casi 20 de ellas. Se veía extraño y terrible. Chu Qiao sacó una vela y la encendió de inmediato, ahuyentando a las serpientes usando el fuego porque le tenían miedo. Retrocedieron inmediatamente. El médico de la familia Such entraron corriendo en la habitación mientras la multitud se dispersaba. Los sirvientes de la corte de King San se arrodillaron ante la puerta con miedo, con la mirada cenicienta en sus caras. Después de un rato, el médico salió solo mientras se dirigía a los sirvientes. «¿Quién es Inger?». Chu Qiao se levantó de entre la multitud con su baja estatura y rostro tierno. Murmuró mientras levantaba la mano: «Soy yo, señor». El médico no esperaba que ella fuera una niña tan pequeña. Algo aturdido, dijo con un tono vacilante: «Entra». El joven cuarto maestro dijo que le chupaste la sangre. También me pidió que te revisara. Había alrededor de 100 sirvientes arrodillados allí. Todos miraron en shock, sus miradas sobre Chu Qiao. La expresión de Chu Qiao se convirtió en miedo, mientras se inclinaba un par de veces, agradeciendo la compasión del maestro. Después de lo cual, ella siguió al médico al vestíbulo Xuan. Ante el viento frío, los sirvientes que daban la bienvenida a los poderosos pero despreciaron a los débiles cambiaron de opinión acerca de Chu Qiao al instante. En unos momentos, Chu Qiao salió con una expresión tranquila, sin ningún signo de arrogancia. Cuando el doctor se fue, Jin Kai y Jin Chu, las dos sirvientes, llevaron a unos pocos sirvientes de rango superior a la habitación. Su Chioe se reclinó en su silla. Con los ojos medio cerrados, preguntó suavemente: «¿Quién está de guardia en esta casa hoy?». Jin Chu miró a Jin Kai. Con el rostro ceniciento de miedo, tartamudeó: «Joven maestro, y yo lo estoy. Yo solo». «No digas más». La voz de Su Chioe sonó fría y profunda. «Conoces las reglas aquí. No tengo criados perezosos. Baja y recibe 30 azotes de la caña. Después de lo cual lleva mi carta a la corte de Anjun para buscarte un trabajo». Una vez que escuchó sus palabras, las lágrimas de Jin Chu fluyeron de sus ojos. Lloró mientras se arrodillaba en el suelo. «Joven maestro, esta vez me puede perdonar, no me atrevería a hacerlo otra vez». Su Chioe arqueó las cejas. Dos corpulentos guardias avanzaron al instante, arrastrando a Jin Chu fuera de la habitación. «¿Quiénes son los porteros?». Dos sirvientes se arrodillaron en el suelo, sus cuerpos temblaban mientras se inclinaban continuamente. Tenían tanto miedo que no dijeron palabra. Su Chioe abrió los ojos y miró a los dos sirvientes. Dijo: «Vosotros dos». Con un poco de desprecio, continuó: «Mientras tanto, golpearos el uno al otro. Esta vez coged los bastones e id al pozo para golpearos. Cuando uno muera, el otro no tendrá que sufrir un castigo».
La casa cayó en un silencio mortal, y Tsuchiyo estaba molesto debido a su muñeca lesionada. Frunció el ceño y ordenó: «Salid todos. Solo miraros me pone frustrado». Todos parecían haber sido perdonados. Retrocedieron al unísono. Esta vez, una pequeña voz de repente chirrió: «Joven maestro, ¿puedo cambiar las ollas que contienen ratán quemado fuera del vestíbulo Xuan?» Tsuchiyo levantó sus cejas, mirando en dirección a la voz. Mientras todos giraban sus cabezas, vieron a la pequeña criada que acababa de entrar en el patio de King-san. De pie en la multitud con su pequeña figura, habló con suavidad. «A pesar de que es invierno, estamos situados cerca de la fuente termal que proporciona mucho calor, pero también hay mosquitos y polillas. El propio ratán atrae a estos insectos, pero al quemarlos emite más calor y atrae aún más a aves y ratones. Se alimentan de insectos que, a su vez, atraen a las serpientes que se alimentan de los ratones. Esto es de conocimiento general y las criadas deberían haberlo pensado». Tsuchiyo levantó las cejas con alarma, se giró su cabeza y preguntó con tono severo: «¿Quién trajo estas ollas de ratán aquí?» Jin-kai se asustó y murmuró vacilante: «Señor, estas pocas ollas fueron enviadas ayer por el cuidador de la familia Su, explicando que son una especialidad del sur de Xinjiang. Pensó que le gustaría y específicamente pidió a las criadas que las colocaran aquí». Susun. Tsuchiyo reflexionó un momento, sus ojos se tornaron un poco fríos y habló lentamente: «Ese cuidador se ha vuelto descarado. Si él compra una daga y me pide que la ponga en mi cama, apuesto a que harás lo que se te indique». Completamente sorprendida, Jin-kai exclamó apresuradamente: «No me atrevería». Tsuchiyo no pronunció palabra y cuando sus sirvientes estaban a punto de irse, de repente dijo: «De ahora en adelante servirás en el interior». La multitud se quedó quieta y se preguntó a quién se refería. Tsuchiyo frunció el ceño con impaciencia, señaló a Chukiao y dijo: «Tú». Todos de repente miraron al unísono. Chukiao respondió respetuosamente: «Obedeceré su orden». Después de salir del vestíbulo Xuan, los sirvientes simplemente arrojaron a Jinsu, que estaba cubierta de sangre, al carro. A esta chica débil le dieron apenas 30 golpes de bastón y estaba a punto de ser arrojada al vestíbulo Anjun, un lugar insoportable. ¿Cómo va a sobrevivir? Jin-kai se sintió ominosa y se estremeció al verlo. Solo entonces, se escuchó una dulce voz detrás de ella. Giró su cabeza y vio a Chukiao sonriendo mientras la miraba, y luego dijo dulcemente: «Hermana Jin-kai, trabajemos juntas de aquí en adelante. Todavía soy joven e inmadura, por favor cuídame bien». Jin-kai de repente entró en pánico sin entender por qué, pero aún así trató de mantener una expresión tranquila y respondió: «Todos somos sirvientes y trabajamos juntos. Es una obligación». «Sí». Chukiao sonrió y respondió: «Entonces hermana Jin-kai, ¿no crees que deberías perdonar a Nuan Yu y a esos niños?». Aunque sintiéndose un poco enojada, Jin-kai todavía asintió con su cabeza y dijo: «Su tiempo aquí casi se ha acabado también, pueden irse. Te agradeceré por ellos». Chukiao sonrió y caminó hacia los temblorosos niños. Se giró como si de repente pensara en algo y dijo: «Si la hermana Jinsu fuera tan amable como tú, Sutong y Linsi no hubieran sido golpeados vivos por el maestro. Por eso vale la pena ser amable. Linsi ha muerto hace 3 días y parece que Jinsu también va a morir. Este pensamiento me hace estremecer la espalda». Jin-kai ya no podía poner un frente falso. Ella se giró blanca de miedo y miró intensamente a Chukiao. Pensar que esta niña pequeña emite un aura tan malvada fue aterrador. Chukiao se abrió paso hacia adelante y murmuró en el oído de Jin-kai: «Después de cometer actos malvados, es probable que haya retribución.
Si aún no se ha cumplido lo que merecen, es que aún no ha llegado. ¿No te parece? Yin Kai estaba sorprendida, dio un paso atrás y se fue apresuradamente. Chu Qiao reaccionó inmediatamente y la agarró por el hombro. Yin Kai se horrorizó y saltó a un lado, exclamando, ¿qué quieres? Chu Qiao suspiró fríamente y dijo sin la más mínima insinuación. ¿Por qué estás nerviosa? Simplemente quería dirigirte de vuelta a ese plato de melocotones. Melocotones. Ahora somos sirvientes interiores y somos iguales en estado. He recogido los duraznos de Nanyuan con mucho trabajo, ¿no crees que debería ser yo quien los presente? Yin Kai se quedó sin palabras al escuchar eso. Chu Qiao se giró y caminó hacia la sala de flores. Pensó en voz alta mientras hablaba, todos deberíamos conocer nuestro lugar y no deberíamos hacer lo que no se supone que debemos hacer, y así podemos ser grandes personas. Algunas cosas solo se pueden decir una vez y algunas advertencias solo se pueden justificar una vez. Lentamente reflexiona sobre cómo tratarás a las personas y manejarás los asuntos correctamente la próxima vez. Almohadilla más almohadilla más almohadilla. Después del mediodía, los brillantes rayos del sol perforaron el suelo nevado. Este no fue un día cualquiera, porque el Tribunal de Ancianos decretó la activación de los militares. El ejército de Wang inmediatamente se dispuso a comenzar la contrainsurgencia. Los señores de la guerra de las 7 divisiones estaban luchando agresivamente entre sí para hacerse cargo del timón del ejército. El jefe de la prefectura de Suchmuking, no estaba presente. La toma de decisiones se asignó a Suchwai. También este día, el cuarto príncipe de la prefectura de Suchioe, fue herido por la mordedura de una serpiente venenosa. Aunque recibió atención médica inmediata, todavía necesitaba tiempo para recuperarse. A pesar de su corta edad, era comandante general del ejército de Wang, nacido en la sala. Había llevado a los hombres a contrarrestar a los insurgentes 3 veces y era muy hábil. En la familia Such, él era el líder aparte de Suchwai. Las otras divisiones recibieron información sobre él rápidamente de parte de sus informantes. Después de que Suchwai colocó a su hermano en la posición de liderazgo, el resto rápidamente expresó su oposición. Esa tarde, el médico imperial entró en la prefectura de Such. Si la familia Such quería apoderarse del ejército de Wang, no tenía más remedio que abandonar su plan de hacerse cargo. Esta acción provocó una respuesta abrumadora. Al escuchar esto, todos los ancianos de la familia Such vinieron, tomando la residencia principal de Such. Ese mismo día, debido a la lesión de Suchioe, la prefectura de Such organizó el drama y la competencia habituales. Jinsu, el sirviente principal del cuarto maestro que siempre intimidaba a otros, fue golpeado mientras los 2 sirvientes del patio Kingsan luchaban entre sí, resultando en un muerto y otro herido. Debido a la gravedad de sus heridas, falleció al día siguiente. La cuidadora principal de la casa Su recibió 20 golpes debido a unas pocas ollas que le causaron problemas. Todavía se lamentaba mientras se recuperaba. En la parte trasera de la montaña, los cocodrilos se mantenían en un pabellón en un lago al lado de las aguas termales. Una vez más 3 cadáveres emergieron silenciosamente y fueron alimento para los cocodrilos, pero a nadie pareció importarle. Cuando la noche oscura y estrellada se alzó, Chu Qiao recibió el último grupo de notas y gradualmente lo colocó en la olla de ratán. Estos últimos días, Yin Kai no pudo concentrarse. Cada vez que veía a la niña de la familia Yin, sentía un escalofrío que se elevaba desde la parte inferior de sus pies, resultando en una pérdida de apetito y la sensación de que había una espina de pescado atorada en su garganta. Desde muy temprano en la mañana, cuando el clima era bueno, los sirvientes limpiaron la nieve en el patio y continuaron con el resto del trabajo del día de manera ordenada.
Mientras preparaban la comida, llegaron noticias de la corte de la Colina Roja, el maestro Mu del sur de las 5 cordilleras, el maestro Wei, su séptima Alteza Real Sao, su octava Alteza Real Sao Jue, su 13ª Alteza Real Sao Song y el emperador Yan se reunieron allí. El gran maestro ya estaba allí acompañándolos, mientras que los maestros tercero y quinto todavía iban de camino allí. Se le pidió al cuarto maestro que se dirigiera allí para unirse a la multitud si su cuerpo se había recuperado. Su Chioe era más introvertido. No salía a pasear con frecuencia con sus hermanos, sino que prefería quedarse en el patio de Kingsam para leer o comer solo. Carecía de exuberancia y, salvo por su crueldad, se sabía que era muy reservado. Recibió la noticia mientras estaba acostado en su cama e informó al mensajero que no se sentía muy bien, por lo tanto, él no iría allí. Chuquiao avivó suavemente el incienso y al recibir la información, levantó las cejas, pero permaneció en silencio.